Ya, ahí estamos listos. Supone que se está grabando bastante. Sí. Ahora sí, ya. Buenos días, bienvenidos a esta primera mesa del tercer congreso de la Sociedad Chilena de Criminología. La mesa que nos convoca acá es sobre justicia penal y criminología. Como ya han visto, tenemos tres ponentes el día de hoy. Julio Figueroa, un eximio ya criminólogo de nuestro país, de la Universidad Católica, y que nos va a presentar en primer lugar su trabajo, precisamente es parte de mi trabajo, persecución penal y justicia restaurativa en Chile. Vamos, Hulda, por favor. Mi presentación es No es esta. Claro, esa no es. ¿Cómo hacemos para manejar la diapositiva? diapositiva? ¿Sí? Perfecto. Uy, a ver. Ahí. Sí, ahí se... Sí. Solo Al parecer está grabando la presentación. está cambiando la comparación. Sí. Ponerle compartir mejor la pantalla. Hola. Ahí sí. No. ¿Ahí? Y no te preocupes, Hulda, que todavía no empieza a correr tu tiempo. Maravilloso. Ahí sí. Por acá. Hay un sí. Pero consideramos que No vais a sacar esta acá, permiso. Sí. Acá ya. falta uno. Ahí sí. Tenemos aquí. Ya, bueno. ¿Hace falta alguna otra silla? ¿No bien? Va. No sé hacia dónde mirar. Es como los conciertos 360. Una cosa muy... El panóptico. El panóptico. Volvimos al panóptico. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy muy contento por varias razones. Primero porque hay muchos amigos, colegas de mucho tiempo hoy día, a los cuales no nos veíamos hace mucho tiempo. Y hay algunos amigos y colegas que empezamos a trabajar o nos conocimos durante la pandemia y esta primera versión, digamos, presencial del Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología nos ha dado la oportunidad de volver a mirarnos las caras. Así que todo eso siempre es motivo de mucha alegría y bueno, también quienes han venido, ¿no es cierto?, a ver este panel que me toca comenzar con esta presentación, cuyo título es parte de mi trabajo, Proceso Penal y Justicia Restaurativa, que forma parte de un trabajo colaborativo con Sebastián Galleguillos, de John Jay College y la Universidad de Talca, y quien habla, Uldomar Figueroa. Yo soy coordinador del área de justicia Justicia y Sociedad UC. Entonces, para contarles un poco
de qué trata esto. Muy brevemente, la mayoría de los que están acá conocen el enfoque de la justicia restaurativa, pero muy brevemente para quienes pueden no estar tan familiarizados con él, en general, cuando se habla de justicia restaurativa, se la caracteriza como un enfoque que es de alguna manera opuesto a la justicia penal tradicional de carácter retributivo y adversarial, una de cuyos atributos, digamos, o característica es el olvido, la relegación de la víctima, ¿cierto? Como figura o como valor a satisfacer sus necesidades, me refiero, dentro del proceso penal, ¿no es cierto? Y en ese marco, entonces, la justicia restaurativa lo que viene es a poner en valor, digamos, la reparación de la víctima como actividad central o importante dentro del proceso penal y su participación activa en la toma de decisiones dentro del mismo, entre otras cuestiones que no me voy a extender acá a explicar por motivos de tiempo, ¿verdad? Lo que sí me interesa, en particular para quienes no están tan familiarizados con el enfoque, es que esto que es un enfoque tiene una bajada, digamos, en distintas prácticas. Los sistemas de justicia penales alrededor de todo el mundo instalan distintas prácticas de carácter restaurativa y las que en general se suelen instaurar en países de tradición europea continental, ¿no es cierto? Como el nuestro, es la práctica de la mediación penal. En el caso de Chile, la mediación penal opera en términos muy, muy sencillos, ¿verdad? Con esta triada de fiscales, jueces y defensores que básicamente detectan y derivan casos a programas de justicia restaurativa, en general, no siempre, pero la herramienta más usada para ello es la suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? Y luego llamémoslo así en lógica programática, la intervención o la mediación propiamente tal, es decir, la actividad donde se pone, ¿verdad?, de cara a la víctima con el imputado para generar un proceso de mediación, ¿verdad?, y de reparación y de responsabilización también del infractor. Ella ha sido llevado, ¿verdad?, en la práctica o por la Corporación de Asistencia Judicial o por distintas municipalidades, ¿no? En Chile, la mediación penal se ha implementado solamente a nivel de piloto. Díaz y Navarro, hace unos años atrás, estimaban en 24 los pilotos que se han implementado, y la generalidad de ellos, al menos 18, el actor, digamos, que encabeza los esfuerzos es la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público. Ahora, ¿cuál es el punto? Y que forma parte de la problematización de esta investigación, ¿no es cierto? La mediación penal en Chile, como en muchas partes, al menos en el contexto latinoamericano, tiene una baja tasa de uso, ¿no? Díaz y Navarro también la estiman en un 0,2% de los casos con imputado conocido, alrededor de unos 1.200 casos en 4 años, ¿no es cierto? Y más importante aún, ¿no es cierto?, una baja capacidad de derivar casos, ¿no? Poniendo como ejemplo datos de la Fiscalía Regional Centro-Norte, que es la más grande territorialmente en nuestro país. El año 2018 detectaron en un año 164 casos y alrededor de un 30%, un poco menos del 30%, fueron solamente derivados a programas de justicia restaurativa, ¿no es cierto? En este marco, entonces, se aprecia, uno, que los fiscales son un actor clave para referir casos en el caso de las prácticas de mediación penal, y surge la duda, entonces, de por qué una práctica respecto de cuyo valor, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades de las víctimas, un valor que está muy en boga, digamos, a nivel de opinión pública y de operadores del sistema de justicia penal, por qué algo que busca promover ese valor, digamos, ha tenido tan poca expansión, digamos, ¿no? ¿Qué barreras, y esa es la pregunta fundante de este trabajo, limitan la expansión de la justicia restaurativa en contextos judiciales adversarios, ¿no? Porque algo que pareciera que todos estamos de acuerdo que es bueno y que debiera extenderse, parafraseando, ¿no es cierto?, me voy a ir a un ámbito totalmente distinto, ¿no es cierto?, un político hace unos años atrás, no prende. ¿Ah? La cosa no prende, no logra florecer como uno esperaría, ¿cierto? Esta pregunta es relevante en el contexto particular chileno, ¿no es cierto?, considerando, como muchos de ustedes saben, que como parte del proceso de implementación gradual de la ley 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Adolescente, existe un componente fuerte de mediación penal juvenil que debe ser implementado a nivel nacional. Dicho sea de paso, la primera etapa tiene que ser implementado en esta región, entre otras regiones del norte del país. Entonces, estamos en ciernes de un proceso de implementación de algo que
digamos, ha tenido sus dificultades para ser implementado, ¿no? No me quiero extender mucho en la revisión de la literatura, simplemente mencionarles que estudios similares a los acá mencionados han indagado en cuál es el rol de los fiscales en la implementación de programas restaurativos, básicamente concluyendo que los fiscales están altamente orientados a la litigación en una lógica adversarial, ¿no es cierto? No se ven a sí mismos como solucionadores de conflictos ni como personas que tengan que satisfacer las necesidades de las víctimas, y en aquellos casos donde les toca implementar programas de justicia restaurativa, no conocen el enfoque, no comprenden totalmente cuáles son sus principios o alcances, ¿no es cierto? Y en general la definición que tienen los fiscales sobre la justicia restaurativa es una visión bien amplia, digamos, bien inespecífica, y la hacen en general antónimo de adversarialidad. Por lo tanto, cuando uno habla en la literatura, eso es lo que se ha reportado sobre justicia restaurativa, se meten en un mismo saco cuestiones que técnicamente no lo son, que conceptualmente no lo son, ¿no es cierto? Cortes de solución de problemas, ¿no es cierto? Cortes de drogas, tribunales comunitarios, etc. ¿Ya? Entonces, brevemente, nosotros enfocamos nuestra investigación en estas dos preguntas: cómo los fiscales comprenden la justicia restaurativa en el contexto de una justicia penal adversarial, y cómo dicho concepto y el marco institucional actual, ¿no es cierto?, afectaría la expansión de programas de mediación penal. Para eso realizamos 24 entrevistas semiestructuradas a fiscales y profesionales del Ministerio Público, 12 hombres y 13 mujeres, desagregados, ¿no es cierto?, en los profesionales que se enumeran ahí. Quiero destacar que entrevistamos a 12 fiscales regionales, bajo el supuesto, ¿no es cierto?, de que son los principales tomadores de decisiones quienes deben decidir si en definitiva esto se implementa o no, o impulsar su implementación a nivel regional. Y como estrategia de análisis, utilizamos un análisis inductivo basado en teoría fundamental, ¿no? La explicación que emerge de los datos, la explicación general, la expongo en términos gruesos, ya me voy al detalle, ¿no es cierto?, plantea que hay algo en la estructura de la justicia penal, dejo para la discusión guardado si ese algo estructural es su carácter adversarial o es otra cosa distinta, ¿no es cierto?, que permea los procesos de toma de decisión de los actores judiciales, fundamentalmente de los fiscales del Ministerio Público y de los defensores penales, ¿no? En el caso del Ministerio Público está muy asentada esta mirada, al igual que en la literatura, ¿no es cierto?, la experiencia comparada de la justicia restaurativa como alternativa al encarcelamiento. Ya les menciono las consecuencias que tiene eso como limitante de los programas restaurativos, y una muy afianzada identidad de los persecutores, ¿no es cierto?, de los fiscales, ¿no es cierto?, como persecutores, ¿no es cierto?, entra en conflicto con los fines restaurativos, ¿no? Y desde el lado de la Defensoría, entonces, hay básicamente, o emerge un desinterés en participar, básicamente por una lógica de gestión de casos que prioriza las absoluciones por sobre la derivación a otra clase de respuestas penales. Entonces, como diríamos en Chile, entrando a picar en cada una de estos hallazgos, ¿no es cierto?, en primer lugar, emerge también una mirada de la justicia restaurativa como una alternativa al encarcelamiento, ¿no es cierto? Algunos fiscales, para ser justos, ¿no es cierto?, sí comprenden las ideas fundamentales de la justicia restaurativa, ¿no es cierto?, muy mediado por la experiencia o por el haber podido participar, digamos, de prácticas restaurativas, ¿no es cierto? Hay una comprensión más o menos acabada y correcta de lo que es, ¿no? El problema es que hay un grupo importante, ¿verdad? No voy a leer la cita por efectos de tiempo, la dejo ahí por si alguien quiere mirarla, ¿no es cierto?, pero hay un grupo importante de fiscales que asocia, ¿no es cierto?, la justicia restaurativa con mecanismos para disminuir el riesgo de reincidencia del infractor, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá este fiscal regional, hombre, dice: entiendo que el imputado juega un rol clave, pues su disposición es importante, debe ser capaz de entender que la justicia restaurativa es en su directo beneficio. Creo que la justicia restaurativa no es para las víctimas, imagínense lo que está diciendo, digamos, ni para repararla, sino que es para el imputado, para que pueda vivir de una forma distinta, para que pueda decidir vivir de una forma diferente, ¿ya? Y por el lado de la identidad de persecutor, esto es muy interesante, porque los mismos fiscales reconocen como su tarea, como su giro, digamos, principal, la persecución penal y la obtención de sentencias
condenatorio, ¿cierto? Reconocen, sin embargo, que puede formar parte de su rol la reparación de las víctimas, pero para ellos no es una tarea priorizada, ¿no? Es algo que puede darse y que puede ser eventual. Dice, por ejemplo, esta mujer abogada asesora, tenemos a cargo restablecer cierto orden social. Como fiscales no somos los abogados de las víctimas, frase muy instalada, ¿no es cierto?, en el sistema penal chileno, representamos al Estado. Nuestro trabajo es evaluar si existe evidencia para castigar a una persona o no y aplicar la sanción establecida en la ley. Y eso es todo. Y eso puede generar además un resultado restaurador o puede tener un resultado que no tenga nada que ver para ello, ¿no? Esta idea de que la reparación es comprendida como un valor a satisfacer en el sistema penal, pero que al menos para el Ministerio Público no está priorizado, ¿no es cierto? Y está esta concepción, ¿no es cierto?, de que el rol de los fiscales en relación a las víctimas, recordemos que está consagrado constitucionalmente de esa forma, es la protección de las víctimas, pero no necesariamente satisfacer sus intereses, ¿no? Entre nuestras tareas está perseguir, acusar y obtener sentencias condenatorias. De cara a las víctimas, nuestra labor está más bien atentada a su protección. No necesariamente solucionar los problemas que subyacen al delito, ¿cierto? A veces pedimos medidas de protección aunque la víctima no quiera y se desista de participar del proceso penal. Dejo hasta ahí la cita para no abusar de eso. Por el lado de los defensores penales, el asunto, digamos, es más uniforme, ¿verdad? Y básicamente, y quiero recordar que estas son entrevistas a fiscales, por lo tanto, son las percepciones de los fiscales sobre los defensores penales. Habría que entrar a ratificar con ellos si eso es así, pero al menos lo que perciben los fiscales es que los defensores tienen desinterés porque priorizan la obtención de absoluciones, ¿no es cierto? Los criterios de la defensa solo buscan la absolución, no solucionar el conflicto que involucra a su representado. Por ejemplo, este fiscal regional, hombre, dice, refiriéndose a la justicia juvenil en particular, en la justicia juvenil los defensores penales invocan todas las leyes del mundo para proteger a los jóvenes. Pero en la práctica, ellos buscan impedir que ellos tomen contacto con programas de rehabilitación. Ellos buscan mantener a los jóvenes en las calles. Fiscal regional. No les importa que un programa pueda ofrecerles servicios públicos, ¿no es cierto? Pero además de esto, de esta cuestión que puede tener un carácter más bien agencial, hay una cuestión un poco más estructural, los fiscales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el diseño institucional de la Defensoría Penal Pública, que dificultaría, a juicio de ellos, promover estas prácticas, ¿cierto? Dice, Dios mío, es tan difícil salir de la lógica adversarial en la Defensoría Penal Pública. Si nosotros los fiscales somos duros y rápidos, los defensores son 8 veces más inflexibles. Y existe una razón. Los defensores solo protegen los intereses de sus clientes. Nosotros, por ejemplo, debemos seguir las directrices promovidas por el fiscal nacional. Acá hay un detalle normativo, para quienes no lo conozcan, y es que, a diferencia del fiscal nacional, el defensor nacional no puede dar instrucciones particulares respecto de casos puntuales a los defensores, ¿cierto? Para ir cerrando y para abrir la discusión, acá hay algunas preguntas, algunas certezas, pero lo podemos discutir después más adelante, ¿no es cierto? En términos muy gruesos y lo que me permite exponer en el tiempo que tengo, ¿no es cierto? Lo que se aprecia acá, o lo que nosotros apreciamos acá, es un conflicto entre distintos modelos o valores de la justicia penal, ¿no? Recurriendo a esta literatura de King, ¿no es cierto?, de los años 80, ¿no es cierto?, de los distintos modelos asentados en diferentes valores de la justicia penal. Se aprecia, o uno podría pensar que es la adversarialidad la que entra en conflicto con la reparación, ¿no es cierto?, como valor del sistema penal, o sea, que se está priorizando controlar el delito o gestionar el debido proceso, dependiendo de qué actores usted, versus impulsar prácticas reparatorias de las víctimas, pero se abre también la puerta, y esa es mi personal impresión, ¿no es cierto?, de que hay un poco más de gerencialismo, ¿no es cierto?, o se exponen más bien los valores de los modelos burocráticos, ¿verdad?, como límite a las prácticas restauradoras, ¿no es cierto? Restaurar es mucho más largo, toma mucho más tiempo, dicho el lenguaje tradicional de los operadores, el caso queda abierto más tiempo, ¿no es cierto? Y ahí podría estarse gestionando una tensión que impide que esto florezca, ¿cierto? Por otra parte, los actores no perciben la reparación como parte de su trabajo, derechamente, los fiscales en particular, ¿no es cierto? Sino como, al contrario, como algo que lo dificulta, que lo hace más largo, que lo hace más difícil, ¿no? Y básicamente hay una comprensión inacabada de la justicia restaurativa, ¿no es cierto? Dos cositas que podemos seguir discutiendo después, porque ya estoy en el tiempo, ¿no es cierto? Siempre superar una cultura legal aceptada, ¿no es cierto?, como la adversarial,
y esto tiene que ver también desde la ciencia política con cuestiones de inercia institucionales, es difícil, ¿no es cierto? Desde ahí podría ser una propuesta de política pública, ¿no es cierto? Al momento de la implementación de la ley, ¿no es cierto?, priorizar aquellas prácticas restaurativas que operan en el marco del proceso penal tradicional adversarial. No hay por qué hacer chocar desde el inicio, digamos, como que supone un cambio cultural, institucional de largo plazo, estas dos cuestiones, ¿no es cierto? Se puede utilizar prácticas restaurativas como, por ejemplo, circunstancias atenuantes en procesos adversariales, se pueden utilizar en el marco de libertades condicionales, en el ámbito penitenciario, son ámbitos probablemente que uno sugeriría explorar de inicio más que la mediación penal, ¿no es cierto?, más propiamente tal, ¿no es cierto? Bueno, hay otras cosas que, por ejemplo, no alcanzo a mencionar, básicamente, pero sí quiero terminar contándoles que si están interesados en profundizar en estos hallazgos, esto está publicado en un artículo, ¿no es cierto?, al cual ustedes pueden acceder a través de este código QR para quienes quieran irse a su casa y leyendo el artículo, pero si no también lo podemos conversar en un café o en la sección de discusión. Eso, muchas gracias. Por ajustarte el tiempo, ¿no? A continuación, las preguntas las vamos a hacer al final de las tres exposiciones en el tiempo que nos quede. Si es que nos queda tiempo. Pero sí, obvio. A continuación, expondrá Diego Rocho, de la Universidad de California, de Estados Unidos, con su ponencia Flagrancia, Tecnicismos Legales y Punitivismo, Proceso Penal y Castigo en Chile. Solo quería partir reiterando las palabras de agradecimiento que planteó Hulda y también quería darle las gracias por estar acá. Así que estamos contentos, diría yo. Voy a partir. Ya pueden ver el título de la ponencia. Este es un trabajo que estamos desarrollando junto con Miguel Quintana Navarrete, que es profesor asistente en la Universidad de California Irvine, y también con Gustavo Fondevila del CIDE en México. Lo que estamos haciendo con Miguel y Gustavo es básicamente analizar una base de datos que aglutina cerca de 1.600 casos judiciales conocidos y fallados por tribunales penales chilenos en la región de Santiago, en la región metropolitana, durante el periodo 2010-2017. Esa base de datos lo que hace es tomar los expedientes judiciales y codificar los casos en más de 300 variables. Y lo que estamos explorando actualmente es esencialmente cómo los casos que presentan detención en flagrancia presentan resultados diferenciales en términos de resultados penales con los casos en que no existe detención en flagrancia. Y por resultados penales estamos entendiendo las diversas formas que existen en el proceso penal chileno para poner término a los procedimientos, y distinguimos básicamente entre resultados penales no punitivos, como las suspensiones condicionales de los procedimientos, los archivos provisionales o los sobreseimientos, y resultados que tienen un contenido punitivo, como son la imposición de condena en procedimientos simplificados, abreviados y también en juicio oral. Ahora quisiera delinear brevemente la literatura con la que nos interesa dialogar. Y esta se relaciona principalmente con la sociología del castigo y la criminología de corte más teórico en América Latina. Si hay un hecho que yo diría relativamente incontestable en los últimos estudios de análisis de la penalidad latinoamericana, es el hecho de que, al menos desde los años 90 en adelante, prácticamente todos los países de la región han aumentado su población penal. Y esto ha coincidido con un retorno a regímenes democráticos luego de pasados dictatoriales
y también con el despliegue e implementación de modelos políticos neoliberales a lo largo de la región y en diversos países. De este modo, el foco que ha tenido esta literatura es intentar explicar cuáles serían las posibles causas del crecimiento generalizado de la población penal en la región. Y ahí yo diría que uno puede distinguir dos grandes momentos analíticos en la literatura. En primer lugar, entre el 2000 y el 2010, tiene su auge, desarrollo y alcanza un cierto nivel de hegemonía, la así denominada tesis de la penalidad neoliberal, que sobre la base del trabajo de Lloyd Pacuan postula que los países latinoamericanos habrían importado y reproducido las estrategias y políticas penales desarrolladas en Estados Unidos, y dicho movimiento de importación y reproducción habría derivado en el crecimiento de las tasas de encarcelamiento. Subsecuentemente, y al menos desde el año 2010, diría yo, empieza a surgir una suerte de movimiento que cuestiona y plantea dudas en torno a esta tesis, y sostiene que en realidad deberíamos entender al neoliberalismo como una causa de trasfondo de los desarrollos penales en América Latina, y en ese contexto los análisis debieran apuntar a entender cómo diferentes factores locales que se relacionan con condiciones económicas, políticas, culturales y procesos, también esencialmente políticos y de luchas locales, darían forma a este fenómeno de expansión del punitismo en la región. Y ahí los principales representantes de estos argumentos, diría yo, son Manuel Iturralde y Máximo Soso, que nos acompaña acá. Es en este contexto y en esta literatura que me interesa explorar y analizar el caso chileno con algunas preguntas que ya paso a exponer. Pero antes de eso, me gustaría delinear muy brevemente los principales rasgos que ha presentado la evolución de las formas penales y la penalidad en Chile desde al menos el 2000 en adelante. En un primer momento, en el periodo 2000-2010, lo que observamos en Chile es un crecimiento relativamente acelerado de la tasa de encarcelamiento en los términos que pueden ver en la diapositiva. Para algunos, esto sería un resultado directo de la implementación de la reforma procesal penal con sus objetivos de management y eficiencia en el procesamiento de casos, y para otros esto no sería así, y por razones de tiempo no abordo este debate, pero lo dejo planteado para la sección de discusión. Subsecuentemente, en el periodo 2010-2020 se observa en el caso chileno un descenso en las tasas de encarcelamiento, de nuevo, en los términos que pueden ver en la diapositiva, y esto se explicaría por la implementación de la reforma a la ley 18.216 del año 2012 sobre las nuevas penas sustitutivas que empiezan a regir en el país. Y además se produce un despliegue de políticas de descongestión carcelaria asociadas a la tragedia del incendio de la cárcel de San Miguel en el año 2010. Luego, si tenemos en consideración el periodo 2012-2020, la literatura más reciente sobre el caso chileno ha planteado que, y concentrándose en las tasas de imposición de condenas y el tipo de pena asociada a cada condena, que por una parte la tasa de imposición de condenas a penas privativas de libertad disminuyó en este periodo, y a su vez la tasa de imposición de penas sustitutivas se mantuvo en rangos relativamente estables. Como resultado de esto, si ponemos en una razón la tasa de imposición de penas sustitutivas con la tasa de imposición de penas privativas de libertad, tenemos que las primeras tienden siempre a ser superiores para este periodo de análisis. Y por último, en un trabajo reciente, Javier Wilenmann y Juan Pablo Aristegui, en la revista de Derecho de la Universidad Austral, en el año 2022, plantean que la mayor parte de las condenas impuestas en el periodo 2006-2018 se concentra en los procedimientos simplificados y abreviados en el caso chileno. Entonces, tenemos este panorama general con algunos datos y una descripción del escenario penal de Chile, pero lo que no suele abordarse en la literatura, diría yo, y particularmente en esta literatura, es cómo y qué mecanismos legales inciden en la producción de resultados penales en los términos que les planteaba en un comienzo. Para abordar esta pregunta, uno probablemente puede recurrir al trabajo reciente de Fondeville y Bergman, publicado en un libro en el año 2022, que plantea una tesis con respecto a cómo operaría la producción de condenas a nivel de América Latina.
Y en síntesis lo que plantean estos autores es que a nivel latinoamericano se presentaría un patrón general en que la policía detiene en flagrancia a los individuos, luego se produce una autoincriminación, ya sea ante la policía o la fiscalía, y finalmente se produce la imposición de una condena en sede judicial. Y todo esto con tiempos que son relativamente variables, pero tienden a ser breves. Ahora bien, esta es una, diría yo, una hipótesis general que plantean Fondevila y Bergman, pero particularmente para el caso chileno, su comprobación en términos empíricos y cuantitativos no encuentra asidero porque básicamente no se realizan los ejercicios respectivos con respecto a este eventual mecanismo. Y luego, el año 2022, Javiera Araya, a partir de su tesis doctoral, publicó en el Law Society Review un artículo que caracteriza a la flagrancia como un tecnicismo legal del sistema penal chileno. Paso ahora a explicarles esta idea de tecnicismo legal que nos permite finalmente aventurar una cierta hipótesis con respecto a lo que podríamos observar en relación con la incidencia de la flagrancia en la producción de resultados penales. El artículo 130 del Código Procesal Penal, como probablemente sepan quienes están más vinculados al derecho como disciplina, establece diversos supuestos en que un delito tiene el carácter flagrante que permite la detención del sujeto por la policía o por cualquier ciudadano. Ahí se establece que constituye flagrancia una situación en que se sorprendiera al sujeto cometiendo un delito o incluso si estuviera en el lugar de comisión del delito fuera indicado por la víctima o testigo como el autor o cómplice de esta infracción. Y existen una serie de otros supuestos que por razones de tiempo no alcanzo a abordar detalladamente, porque lo que me interesa es remarcar la manera en que Javiera conceptualiza la idea de flagrancia como un tecnicismo legal. Esto deriva de la literatura sociolegal, esencialmente del trabajo de Annalise Frills, que postula que en los sistemas de justicia existen diversas instituciones que pueden ser caracterizadas como tecnicismo legal. Y un tecnicismo legal, bajo esta caracterización, es una figura que tiene un rol esencialmente técnico, su definición es técnica, y que pareciera ocupar una posición relativamente marginal en relación con otras instituciones y normas jurídicas, con otras instituciones y normas jurídicas. Pero la característica sustantiva del tecnicismo legal es que, pese a este rol técnico y marginal, es clave para la operación y funcionamiento del sistema. Sobre la base de esta idea, Javiera, mediante una etnografía de una unidad de flagrancia, especializada de flagrancia del Ministerio Público, y también observando múltiples audiencias ante los juzgados de garantía, caracteriza la flagrancia como un tecnicismo legal. Y es un tecnicismo legal que tiene como particularidad el hecho de que permita a los operadores del sistema de justicia en términos generales asumir que los hechos que serían constitutivos de delitos tienen un cierto carácter sin que sea necesario ahondar en si ello es así o no. En el fondo lo que detecta Javiera es que por el hecho de aludir al carácter flagrante del delito se construye una cierta facticidad normativa que no necesariamente es material y que da pie a la catalización de los procesos penales en el caso chileno. Pero lo que no aborda Javiera, claramente no era su objetivo, es la manera en que las detenciones en flagrancia o la flagrancia incide en la producción de resultados penales en el caso de Chile. Y aquí, para tratar de elucubrar qué podría pasar en estos casos en términos de producción de resultados penales, acudimos con Miguel y Gustavo a la teoría de los focal concerns desarrollada en la literatura sobre sentencing en Estados Unidos. Muy brevemente, la teoría de los focal concerns plantea que los jueces, al momento de adoptar decisiones, y especialmente en los casos de condenar a los individuos, toman en consideración tres puntos focales, que serían la peligrosidad de los individuos y su conducta, la reprochabilidad de los individuos y su conducta, y también determinadas limitaciones prácticas con respecto a los medios que estarían disponibles para materializar ciertas formas de castigo. Todas estas consideraciones se aglutinan, especialmente en el caso de Estados Unidos, con estereotipos relativos a la raza de los sujetos y también con una cierta figura del delincuente ideal, que suele llevar a la imposición de condenas y a condenas cada vez más severas dependiendo de cuánto los sujetos ajusten o no a estos estereotipos.
Sobre la base de esta idea, con Gustavo y Miguel hemos pensado que muy probablemente la flagrancia constituye un tecnicismo legal o un dispositivo de funcionamiento del sistema de justicia que aglutina especialmente las consideraciones de peligrosidad y reprochabilidad de los individuos y por ende da paso a una cierta presunción de culpabilidad entre los actores penales que deriva en que los casos que tienen flagrancia frente a aquellos que no la tienen presenten un mayor contenido punitivo en términos sistémicos y de resultados agregados del sistema de justicia penal. ¿Cómo pretendemos testear esta hipótesis? Paso a explicarlo muy brevemente. Como mencioné al comienzo, nuestra base de datos originalmente contenía cerca de 1.600 casos, para el periodo que señalé al principio, pero producto de problemas con la codificación de variables y datos perdidos, al final contamos con 1.090 casos para desplegar nuestros modelos de regresión. Entonces, tenemos esta base de datos y lo que hicimos fue realizar 3 conjuntos diferentes de modelos de regresión con el objetivo de determinar cuál era la incidencia de la flagrancia en determinados resultados penales. En un primer nivel establecimos y desarrollamos modelos de probabilidad lineal y luego para comprobar la robustez de los resultados de estos implementamos modelos de regresión logísticos, todo esto siempre usando los pesos respectivos de nuestras variables. Entonces, en nuestro primer conjunto de modelos, básicamente tenemos una regresión bien simple, que cuenta de una variable dependiente que es dicotómica y binariamente distingue con 4 indicadores. Sí, primero, un proceso penal tuvo una forma de término no punitiva o no. Segundo, si se impuso una condena en un procedimiento simplificado y abreviado. De ahí, en tercer y cuarto lugar, si existió o no una absolución o condena en los juicios orales. Como variable independiente, aquí utilizamos el hecho de si existía o no una detención en flagrancia. En un segundo conjunto de modelos, agregamos a esto como controles el género de los imputados y efectos fijos en términos del año y las jurisdicciones en que se procesaron los casos, y como, en último término, agregamos como controles de lo que denominamos aquí controles legales, que son la gravedad del delito, el tipo de delito y el tipo de abogado que defendió a los imputados. ¿Puedo tomarme un poco de tiempo más? Muchas gracias. Más de 3 minutos no van a ser. Por razones de tiempo no logro abordar la fortaleza y debilidad de nuestra metodología y solo me gustaría señalar que producto de los datos perdidos no pudimos incorporar a estos modelos de regresión algunos controles que son relevantes en la literatura sobre sentencing, como la edad de los imputados y también la existencia de los antecedentes penales. Aquí están las estadísticas descriptivas de nuestra muestra en términos porcentuales. No se logran apreciar muy bien los números. Les juro que mi computador era perfecto, pero aquí no. Y paso ahora a mostrarles los resultados de nuestro modelo. En la línea que está marcada en amarillo podemos ver los diferentes coeficientes que resultaron de nuestros modelos de regresión, distinguiendo entre los diversos grupos que les mencioné anteriormente. Y también podemos ver sus respectivos niveles de significancia, que están marcados con 2 asteriscos cuando tienen un p-value inferior al 0,01. Y lo que muestran estos análisis, esencialmente y en términos muy sucintos, es un cierto patrón que es robusto en el caso de las formas de término no punitivas y los procedimientos simplificados y abreviados. Y este patrón lo que nos está mostrando en términos del coeficiente y sus niveles de significancia es que en el modelo más completo, en el caso de los términos no punitivos, la probabilidad de que se dé esta forma de finalización de los procedimientos penales disminuye en un 19% en caso de haber flagrancia frente a los casos en que no hay flagrancia, y en los procedimientos simplificados y abreviados, en caso de haber flagrancia frente a los casos en que no hay flagrancia, la probabilidad de condena aumenta en un 15%. Con respecto a las absoluciones en juicios orales, si bien observamos niveles de significancia que tienden relativamente a decrecer cuando incorporamos controles, el coeficiente es bastante pequeño, de manera que no nos parece especialmente relevante, y en el caso de las condenas en juicios orales no vemos niveles de significancia importantes. Nuestros modelos logísticos, por último, en esta línea amarilla, nuevamente comprueban la robustez de los resultados que estábamos indicando anteriormente, manteniendo el mismo patrón en términos de niveles de significancia, y en paréntesis cuadrado pueden ver
los odds ratios de cada uno de estos coeficientes. Ahora, y para cerrar, hasta aquí podemos entender que las detenciones en flagrancia y a partir de los del análisis que les acabo de mostrar, parece disminuir las posibilidades de que los procesos judiciales terminen con una forma de finalización no punitiva y aumenta también las probabilidades de que se pongan condenas en juicios orales, perdón, en juicios simplificados y abreviados. La gran pregunta que nos estamos haciendo en este momento es ¿por qué vemos estos resultados? Y para responder esta pregunta, de momento estamos barajando una hipótesis que nos parece plausible, pero que tenemos que comprobar. Y que es que esencialmente la flagrancia opera como este tecnicismo legal que no solamente cataliza procesos penales, sino que también da forma a una cierta comunidad epistémica dentro de los tribunales, en la cual se asume que el carácter flagrante del delito impuesto sistemáticamente desde la entrada del parte policial, el procesamiento del Ministerio Público y los subsecuentes pasos, genera una cierta asunción de que efectivamente hubo un delito y eso cataliza determinadas prácticas rutinarias de procesamiento de casos que se van vinculando con cuestiones como la gravedad del delito o la eventual pena y otras variables que podrían ser relevantes. El punto aquí es que, al parecer, la flagrancia es un componente sumamente relevante para que los tribunales y los juzgados de garantías no necesariamente operen con el modelo adversarial que, por ejemplo, planteaba Ulda, y creo que esto va a ser interesante de discutir, sino más bien como verdaderas comunidades en las cuales existen prácticas de procesamiento de casos orientadas a la producción de determinados resultados, sin que la discusión y el debate en la sala de audiencias sea una característica principal del modelo, y la flagrancia opera como el núcleo a partir del cual los sujetos realizan sus respectivas intervenciones y se da forma a estas prácticas rutinarias en el procesamiento de casos. ¿Hay pruebas o no de esto? Algunas observaciones preliminares que yo he desarrollado durante las últimas 2 semanas, juzgados de garantía de Santiago, dan cuenta de que, en primer lugar, el carácter flagrante del delito suele ser difícilmente discutido en las audiencias. Basta con que se diga que el delito es flagrante para catalizar determinadas formas de procesamiento de casos, y la oposición de la defensa básicamente furia y en contadas ocasiones aparece. Y en segundo lugar, nos encontramos con que los partes policiales resultan sumamente relevantes para dar cuenta de la flagrancia y articular estas prácticas de procesamiento de casos, porque básicamente lo que hacen los fiscales al momento de hacer una formalización es leer y sintetizar el parte policial, y por otra parte la defensa ve limitadas sus posibilidades de actuación, quizás a contradecir algunas cosas o tal vez a indicar determinadas deficiencias del parte policial, pero en términos generales los jueces de garantía validan lo que se dice en el parte y manifiesta el fiscal. Con todo esto, lo que quiero sintetizar como conclusión es que probablemente el estudio de los tecnicismos legales sea uno de los aspectos más interesantes, diría yo, para entender la manera en que se ha conformado el Estado penal en Chile y también cómo ha evolucionado su desarrollo en Latinoamérica. Y con eso concluyo. Muchas gracias por su atención y les pido disculpas. La casa te juro que no sale. Y los números se veían grandes. Y los números también se veían grandes. Me falló la conversión de grabación. Jacqueline, que se va a posicionar inmediatamente, nos expondrá acerca del enfoque de género e infancia en la atención a mujeres y menores migrantes y la evaluación de la eficacia. Jacqueline Carvalho es brasileña, como pude saber recién, pero está inscrita en la Universidad de Málaga, en España. Buenos días a todos y todas. Como me han presentado, soy brasileña. Es un placer estar aquí, es mi primera vez en Chile. Pero bueno, desde hace unos años estoy viviendo en Málaga, en España, y quería hoy compartir con todos y todas unos resultados preliminares de un proyecto de investigación que estamos desarrollando allí. La investigadora principal es la profesora Elis García de España, la que nos dio la plenaria. Y
como es la única ponencia de la mesa que habla de otro contexto, no es el contexto chileno, quiero contextualizar un poquito desde donde hablo, ¿no? Y recientemente, bueno, a raíz de una estancia de investigación, estoy aquí en la UTA desde principios del mes y he podido pues, empezar a conocer un poco algunas dinámicas locales respecto a temas de la trata, que voy a también tocar aquí. Y creo que si tenemos tiempo para debate, estaría interesante poder también intercambiar ideas. Tengo preguntas ya para a ver si hay tiempo. Como decía, hablo desde el contexto español y hablo desde un proyecto que es una evaluación externa de un programa que atiende de manera integral a mujeres y menores que llegan a las costas españolas o a las Islas Canarias por mar, ¿no? Por vías no autorizadas. O sea, sabéis que tenemos dos vías principales en España, la ruta del Mediterráneo Occidental y la ruta canaria, que últimamente está muy activa y hay muchas llegadas por esta vía, ¿no? Y dentro de estas dos vías tenemos la llegada de varios perfiles distintos de personas, ¿no? Con muchas situaciones, pero tenemos perfiles especialmente vulnerables que pueden ser los menores no acompañados o mujeres embarazadas o mujeres acompañadas de menores, ¿no? Entonces, los servicios o los recursos que tenemos en España para atender a las personas que llegan por esas vías no habilitadas suelen ser recursos generalistas, ¿no? De ayuda humanitaria. Y este proyecto que hemos estado evaluando es un proyecto que pretende poner un enfoque de infancia y de género en esa atención, ¿no? Claro, si nos enfocamos en los niños y niñas vulnerables, también me gustaría hacer una división, ¿no? Los menores no acompañados o las menores no acompañadas, digo en masculino porque la mayoría son niños, está previsto, digamos, su protección, ¿no? España ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño, tenemos un servicio de protección de menores que está, ¿no?, puesto para atender a estos chicos, hay centros de menores que podemos hablar, y en otro proyecto ya lo hemos hecho, sobre las dificultades y problemas que hay en ese sistema, pero el sistema existe y está, digamos, disponible para atender a ese grupo, ¿no? Pero si hablamos de menores acompañados, los que vienen con un adulto, ¿no?, en las pateras y llegan a las costas andaluzas o a las Islas Canarias, es verdad que no había una mirada hacia esa infancia, ¿no? Lo que nos encontrábamos es que a la llegada el procedimiento era hacer un test de ADN y derivar esta familia o esa supuesta familia a un centro de acogida humanitaria generalista, igual que todos los demás. ¿Qué pasa? Que desde 2012 el Defensor del Pueblo Español empezó a detectar que había un problema ahí, porque hasta que saliera el resultado del ADN, esa mujer que estaba acompañada de un menor muchas veces se iba del sistema de acogida humanitaria porque España era un país de tránsito, querían ir a Francia, querían ir a Bélgica, entonces no sabíamos muy bien qué tipo de conexión había entre esa mujer y este menor, no teníamos documentación de uno de otro, no teníamos resultados de ADN todavía, en fin, y también lo que sí sabíamos es que estaban en riesgo en este tránsito hasta llegar a su país de destino de trata de personas, de explotación, y no sabíamos muy bien dónde iban a parar esos menores que transitaban por el país, ¿no? Entonces, este proyecto, o dos, surge, como decía, con este enfoque de género e infancia, buscando también no solamente acoger y atender de manera específica a ese público, ¿no?, sino producir conocimiento sobre esa población que no se sabía nada sobre ellas, ¿no? Entonces, desde los puertos, sobre todo de Andalucía, al principio empezó así, se hacía el acogimiento de esa mujer acompañada, embarazada o acompañada de niños pequeños a un recurso específico en Córdoba donde se hacía una acogida diferenciada, ¿no?, para estas familias. Y fue en este contexto que nos pidieron, ese programa empezó en 2018 y nos solicitaron una evaluación externa porque estaban haciendo frente a una realidad absolutamente desconocida también para ellos, ¿no? Entonces necesitaban un poco de una mirada, a ver qué estamos haciendo, cómo estamos actuando frente a esa realidad. Entonces, en ese contexto teníamos un proyecto donde realizamos esa primera evaluación y después, ya ahora, en 2023-2024, estamos en una segunda fase, digamos, del proyecto, del programa 2, y nos pidieron una segunda evaluación. O sea, la primera fue más enfocada a la idea de pertinencia del programa y de implementación del programa, y la segunda tiene más que ver con temas de eficacia, que es lo que estamos realizando ahora, ¿no?
tuvimos, digamos, ellos tienen como una vocación, ¿no? De colaborar mucho con la universidad y intentar recoger datos para que podamos también producir conocimiento sobre ese tema y nos viene muy bien porque no tenemos acceso directo a esta realidad. Entonces, la primera evaluación hablaba o se enfocaba en la fase piloto del proyecto del programa O2 de 2018 a septiembre de 2020 y la segunda está ahora en andamiento, pero el corte que hicimos para recoger los datos del programa fue de 2020 a octubre de 2020 a diciembre de 2022, ¿no? La metodología que utilizamos fue participativa, cualitativa y cuantitativa, aunque ahí no está bien. Y con ellos, con las trabajadoras del programa, lo que hicimos fue involucrarles en el proceso de evaluación para construir indicadores, para construir también, conocer en profundidad realmente cómo funcionaba el programa. Hicimos entrevistas con agentes clave también con quien colaboran y analizamos documentos y base de datos del programa. Ayudamos incluso a construir esa base de datos, porque claro, son personas que son educadores sociales, trabajadores sociales que no tienen experiencia con temas de investigación y costó mucho también establecer esa dinámica de recogida de datos más allá de la intervención. Y seguimos en esto. Pero bueno, para empezar ya a hablar de algunos resultados, en la evaluación primera, que fue más enfocada en la pertenencia, encontramos varios elementos. Claro, O2, que es el programa, empieza con la idea de que estas mujeres y menores que llegan están en situación de explotación. Y lo que hay que hacer es generar un ambiente favorable para que se reconozcan como víctimas de trata, para poder protegerlas como posibles víctimas de trata, ¿no? Era como, ese recurso nos va a dar esa posibilidad. Esa es la idea que tenían cuando empezaron, ¿no? Y cuando hicimos la primera evaluación, lo que nos hemos encontrado respecto a la trata es que más que luchar contra la trata o luchar para identificar las víctimas de trata, lo que estaban haciendo era una prevención de la trata, de la explotación. ¿Por qué? Porque están en el viaje a España, es verdad que pueden estar inmersas en un engaño, en un proceso como lo sientan de explotación, pero cuando llegan a España no están todavía explotadas, están en proceso a lo mejor o en riesgo de. Y cuando después de un año de programa vieron que no conseguían, que ninguna se reconocía como víctima de trata, pensaban que no estaban haciendo nada, que todo iba mal y no sabían muy bien hacia dónde tirar porque se suponía que su papel era identificar a las víctimas de trata. Y lo que hemos descubierto es que no necesariamente era así y que eso no quitaba la importancia del proyecto, del programa, en la atención y la prevención de este grupo de mujeres que podrían sí estar en riesgo, ¿no? Y de hecho vamos a llegar a la situación actual que vamos a ver que sí efectivamente era así. Bueno, en la primera evaluación lo que hemos encontrado es que O2 es una parada en el viaje migratorio, es un momento muy precioso para prevenir e informar a esas familias de los riesgos que corren, lo que puede pasar, ¿no? Dar información a esas mujeres y otras cosas más que vamos a ver a continuación. La protección de los menores sobre todo, ¿no? Es una parada que significa tiempo para los resultados de ADN, cosa que no había antes, para evaluar el vínculo entre la mujer y el menor, evitar separaciones que no sean necesarias, que antes se producían sin que hubiese ese tipo de evaluación, evaluar la situación de riesgo, garantizar el acceso a sanitaria y escolarización de los menores, aunque se quede 2 o 3 meses en el recurso, y estudiar los casos de apatridia porque había muchos menores que venían sin ningún tipo de registro y no se podía garantizar el derecho a identidad de esos menores, cosa que trabajó el equipo jurídico del programa y vamos a ver algunos resultados a continuación. Otro tema que hemos descubierto en la primera evaluación es el tema también de protección internacional, ¿no? O2 es una parada otra vez en el viaje migratorio y que da esa posibilidad de ayudar a esas mujeres, a esas familias, a darse cuenta de que tienen ciertos derechos que antes no tenían, no sabían que podían acceder, por ejemplo. Entonces, tras un periodo de acompañamiento e intervención, se ha podido identificar mujeres que emigran para evitar mutilación genital de sus hijas, por ejemplo, cosa que antes no se detectaba y no se ponía en evidencia. Un matrimonio forzado, otros temas de violencia de género, y desde el programa se pudo identificar y hablar con esas mujeres sobre esa posibilidad de solicitar asilo en España, cosa que es complicada porque muchas de ellas tienen la mirada hacia Francia y no quieren quedarse, pero algunas sí, algunas han accedido a esa posibilidad. Entonces, digamos que la primera evaluación nos situó, ¿no?, esa perspectiva de O2 como un momento mágico casi de llegada donde se puede tomar ciertas acciones que antes se perdían y la gente se iba y los niños se iban.
¿Y qué estrategias utilizaban? Eso fue el resultado de la primera evaluación. ¿Qué estrategias utilizaban? Pues la idea de intervención integral, psicológica, educativa y jurídica. Tiene un equipo jurídico muy potente que también, ¿no?, necesita ahí apoyar. Tiene una cooperación multinivel que funciona muy bien, consigue dialogar con agentes clave muy importantes, y eso también es un punto importante para el programa. Trabajan a nivel local con las escuelas, con el sistema de salud, a nivel regional y a nivel también nacional e internacional. Están hablando con Francia y con Marruecos porque son el punto de salida, el punto de llegada. Se mueven muy bien y tienen una visión muy transnacional también, aunque es un programa a nivel local y tienen muchas dificultades y limitaciones, pero son conscientes de que están hablando de una realidad transnacional, ¿no? Es un centro especializado en mujeres y menores, tiene gente formada en esas realidades, trabaja una primera acogida, trabaja en talleres psicojurídicos, trabaja en espacios informales y compartidos para una intervención que pueda funcionar, y por eso son capaces de detectar ciertas realidades que en un centro generalista es mucho más complicado, ¿no? Y también tienen una ventaja que están un poco que aislados del centro de la ciudad, están en una especie de sitio así súper bonito, enorme, una casa bonita de una fundación que tiene esa posibilidad y que dan una cierta paz y tranquilidad para todo ese procedimiento. En esa cooperación, como decía, trabajan con servicios sociales del ayuntamiento, tienen una coordinación muy buena con los servicios sociales, trabajan con el sistema de salud, con colegios, con Policía Nacional, con el Ministerio. Ahora sobre todo están pensando en un protocolo para niños separados, para ver cómo se hacen tramitaciones, en fin, tiene una mirada local y también un poco más abierta. Y hablando un poco más de eficacia, aunque estamos todavía analizando los datos, sobre todo los datos cuantitativos, donde no los tenemos todavía de todo claro, estamos en ello. Pero bueno, el objetivo general del programa 2, que se fue también rediseñando a lo largo de los años, porque al principio era reconocer las víctimas de trata, pero ahora es acompañar la movilidad de las mujeres saharianas y niñas y niños a su cargo, ¿no?, que llegan a las costas españolas. Esta mirada que tenemos ahora en nuestra nueva evaluación es realmente qué están consiguiendo, ¿no? Esa es la visión de resultados. Y para eso tenemos como foco los objetivos específicos que tienen, ¿no? ¿Qué quieren conseguir? Y a partir de cada objetivo vamos valorando, evaluando qué realmente consiguen, ¿no? No voy a tener tiempo porque me gustaría también hablar y debatir. Quiero hablar de dos que ya tenemos un poco de idea de qué están consiguiendo en estos dos, ¿no? A la atención y prevención secundaria de la trata y la protección de derechos de la infancia y movilidad. Respecto a la prevención secundaria de la trata, cuando hablamos de prevención primaria y secundaria, normalmente la gente no le emociona mucho, sobre todo los poderes públicos, ¿no? Porque cuando no ha ocurrido nada, pues a la gente no le importa. Entonces, cuando ya es terciaria, pues en este caso, pues nos ha costado muchísimo convencer a la importancia del programa como prevención secundaria, ¿no? Y este caso nos ayudó a reafirmar. ¿Por qué? Porque finalmente la policía ha podido decir que sí, que era una víctima de trata, aunque no había sido explotada todavía. O sea, se ha identificado a una niña víctima de trata antes de su explotación desde el programa. ¿Por qué? Ella llegó indocumentada, dijo que era mayor de edad y fue al programa como una mujer joven, ¿no? Poco a poco, a través de la intervención de las educadoras y tal, acompañando ese proceso de esa chica, se identificó que era menor de edad y ella también lo dijo. Es verdad, yo dije que era mayor, que vine sola, no quería ir a un centro de menores y tal y cual. Se identificó que era menor de edad, obviamente se informó a fiscalía y todos los procedimientos que se tienen que hacer, y a partir de ahí también se identificó que había gente que le estaba llamando y estaba presionando porque tenía su viaje pagado por gente que estaba en Francia y le estaban presionando para que llegase a Francia porque tenía que trabajar. Total, que eso se puso en conocimiento de policía y se consiguió identificar a esa menor como víctima de trata, aunque todavía no había llegado a su destino. Se ha podido parar el proceso de explotación. Entonces eso nos viene fantásticamente bien para decir que efectivamente los puede servir como prevención, aunque todos los casos no tienen que ser así, no son así, ¿no? Son casos, este es un caso, digamos, más específico, pero hay muchos casos de mujeres que vienen y dicen que tienen un novio en Francia y no sabemos muy bien cómo va la cosa, y el papel de todos no es ni impedir que esa mujer vaya a Francia, ni impedir que esa mujer tenga un novio, sino informar a esa mujer de las posibilidades de lo que puede pasar, ¿no? Esa es la idea.
Respecto a la protección de los derechos de la infancia, ese es otro caso que también es muy interesante poner como que ha conseguido realmente otros. Ha conseguido registrar a una menor que no tenía documentación y no tenía nacionalidad. Esa menor nació en el camino, en el trayecto de la madre era camerunesa, y el bebé nació en Argelia durante el viaje. No había ningún tipo de constancia, ¿no?, de su nacimiento, no había nacido en un hospital, no había ningún tipo de registro, y entonces no se podía, desde España, que es donde estaban, hacer ningún tipo de gestión para conseguir la nacionalidad de esta menor. El equipo jurídico del programa consiguió que un juez español reconociera a la niña como española, cosa que fue absolutamente increíble, ¿no?, dentro de las posibilidades que teníamos hasta aquel momento. Entonces, eso es otra cosa que ha conseguido el programa y creo que es muy destacable. Para terminar, porque queremos tener tiempo de debate, algunas conclusiones. Es verdad, y eso ya hemos visto en la primera evaluación, que O2 es un laboratorio para estudiar la sociedad de las mujeres y de los niños y niñas en movimiento, nos da información y nos abre las puertas para poder conocer esa realidad y poder estar contando hoy, ¿no?, todo eso, para la producción de conocimiento, para un enfoque de prevención antes de que se produzca la explotación, para conseguir el derecho a la identidad de niños y niñas que nacen por el camino, tienen una visión transnacional y saben que la identificación de víctimas es un proceso, no se puede hacer de manera rápida en frontera, ¿no? ¿Cuáles desafíos? Hay muchísimos desafíos, quiero destacar uno. La Ruta Canaria impactó muchísimo la atención que se hace en O2 porque cuando llegan directamente a Canarias van a un centro allí, quedan un tiempo y después llegan a O2. Entonces, O2 deja de ser el centro de primera acogida, deja de ser el momento de llegada, deja de tener el momento mágico de esperar el ADN, de información, de formación de acogida, ¿no? Entonces, claro, se transforma en un centro de segunda acogida donde las mujeres creen que ya han pasado por aquel primer momento y quieren irse atrás. Entonces, eso ha hecho con que la dinámica del centro cambie y tengamos otras dinámicas que dificultan esa intervención que era tan importante al principio. También tengo código fuera para los activos de las evaluaciones anteriores. En la evaluación actual todavía no tenemos el informe final, pero ojalá podamos hablar de ello en un futuro. Gracias, Jackie. En virtud de la hora vamos a dar paso a una ronda de comentarios o preguntas. Vamos a decirlo así, breve. Por supuesto, el presidente